Continuando con los prácticos correspondientes a la materia hidráulica general y aplicada, tenemos el práctico 8 referido a vertederos. Básicamente tenemos dos grandes clasificaciones que corresponden a vertederos en pared delgada, que deben cumplir una serie de requisitos, y vertederos en pared gruesa. Asociado al vertedero en pared delgada, tenemos que hay condiciones que se cumplen para vertedero perfecto. Son 6 condiciones que las debemos verificar, y una vez que se verifican esas condiciones, me permiten establecer un coeficiente de gasto asociado a esa condición de vertedero perfecto de 0,42. Ese coeficiente de gasto 0,42 que se introduce en la fórmula del caudal, ese coeficiente M de gasto 0,42 corresponde a un orificio perfecto. Además de ese coeficiente de gasto para el caudal, vemos que está asociada a la sección de agua del ancho del vertedero, o longitud en realidad del vertedero, por la altura de carga de agua, más la velocidad, que es raíz de 2GH, y un coeficiente de corrección en caso de que no se cumplan las condiciones para vertedero perfecto, que son las 6 que están enunciadas acá. Vertedero en pared delgada, es decir, E menor que 0,5H, contracción de fondo completo, es decir, la altura total, que corresponde a la altura de la pared más la altura de la carga, debe ser mayor a 4 veces H. La contracción lateral nula, es decir, que el ancho del canal debe coincidir con el ancho del vertedero. Velocidad de llegada nula o menor a 0,3 metros por segundo. La 5, umbral horizontal y perpendicular a la corriente con parámetro vertical. Y contacto con la presión atmosférica, es decir, lámina libre o caída libre. Si se cumple todo eso, tenemos esta ecuación, y se subí para cada una de las correcciones que se deben realizar en caso de que no se cumpla una o varias de esas suposiciones. Y aparecen entonces distintos investigadores con fórmulas experimentales para poder establecer esas correcciones. Vamos a ir viendo que en función del número que tenga esa corrección es que no se cumple, por ejemplo, la contracción lateral nula, C3. Para C3,4 no se cumple la condición de contracción lateral nula y de la velocidad de llegada. Para la de Bazén 2 y 4 sería no se cumpla la contracción de fondo completa y la velocidad de llegada. Y así con cada una de estas expresiones que están dadas tanto en la teoría como acá en la práctica. Nosotros vamos a ir viendo cada una de ellas con ejercicios que resulta más fácil ver cuál de esas ecuaciones yo puedo aplicar para obtener o el caudal o la longitud o ancho útil del vertedero o la altura del mismo, que cumplan con todas las condiciones para permitirme a mí erogar un determinado caudal. Ya para el vertedero de pared gruesa, que es la otra posibilidad, a diferencia del de pared delgada, vemos que para el vertedero de pared gruesa el espesor es mayor a 3 veces H, la contracción de fondo completa se debe cumplir cuando A sobre la altura crítica es mayor a 3,5, la contracción lateral nula ya lo dijimos, la velocidad de llegada nula o menor a 0,3 metros por segundo,
la condición 5 y 6 que son similares al vertedero en pared delgada. La ecuación de gasto, por lo tanto, se convierte en un coeficiente de gasto para pared gruesa, la misma expresión de B por H, que es el ancho o longitud en realidad del vertedero por la altura, por raíz de 2GH, siendo el coeficiente de gasto en pared gruesa dado por esta expresión que vemos depende del factor de lambda, que a su vez está dado por dos términos, el lambda de embocadura y el lambda de frotamiento. El lambda de frotamiento, que no aparece acá en la subecuación, el lambda de frotamiento está dado por un valor n, que a su vez ese valor de n corresponde al cociente entre E, que es la longitud o el espesor de ese vertedero en pared gruesa, sobre H crítico. 0, la expresión total del lambda de frotamiento es 0,0008 n de E sobre H crítico, que también lo vamos a ver en los ejercicios. Para el caso del lambda de embocadura, se ve simplificado cuando la arista es redondeada y el valor del lambda de embocadura toma el valor 0, o bien el lambda de embocadura se obtiene según dos tablas. La primera es cuando no se cumple la condición de contracción de fondo completa, es decir, que A sobre H crítico es menor a 3,5 y lo obtenemos de la siguiente tabla. Se puede ingresar con el valor de A sobre H crítico, que me va a la primera fila, y de ahí obtengo el de la tercera, del lambda de embocadura, o bien, si no tengo A sobre H crítico y sí tengo A sobre H, lo mismo ingreso con ese valor y obtengo el lambda de embocadura. Como son valores específicos, si yo tengo un valor intermedio, lo que tengo que hacer es interpolar. Cuando sí se cumple la contracción de fondo completa, el valor de A sobre H crítico quiere decir que es mayor a 3,5, el coeficiente de gasto n se obtiene de la siguiente tabla, el valor de n para arista redondeada y para arista viva. Es decir, que esta expresión es para cuando se cumple la contracción de fondo completa. Por lo tanto, además, vemos que cuando la condición de velocidad de llegada no se cumple, tenemos una corrección por la velocidad de llegada, que está dado en función de esta expresión, que depende de H y de A. Para este caso, tenemos arista redondeada, por lo tanto desaparece del coeficiente de gasto en pared gruesa el lambda de embocadura, ya que vale 0, o bien aparece la expresión total, donde en este término está la corrección por la velocidad de llegada y aparece el lambda de embocadura y el lambda de frotamiento, como habíamos dicho que era el lambda de frotamiento 0,008 n, siendo n E sobre H crítico. Vamos a ver con los ejercicios la aplicación de cada uno de ellos, que resulta más sencillo. Y para el ejercicio 1 tenemos un vertedero rectangular de pared delgada, ya por enunciado nos está diciendo que es de pared delgada, un ancho de 3,10, el vertedero, con una altura de 1,16 m sobre el fondo del canal. El canal a su vez tiene un ancho mayor de 4,80 m.
¿Cuál es la cantidad de agua que descarga? Si la carga H es de, como figura en el gráfico, es de 0,26 y la napa es libre. Aguas abajo del vertedero, la altura normal del canal es de 1,17 m. Tenemos la expresión general para el cálculo del caudal. En este caso es un vertedero en pared delgada donde la condición 1 se cumple por enunciado. Verificamos la condición 2, la contracción de fondo completa, vemos que sí se cumple. La condición 3 de contracción lateral, vimos que el ancho del canal no es igual al del vertedero, por lo tanto no se cumple. La condición 4 no la podemos verificar porque todavía no conocemos la velocidad. Y las 5, 6 y 7 sí se cumplen. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a considerar únicamente que no se cumple la condición 3. Vamos a corregir, por lo tanto, con la expresión de Francis en función de las contracciones y la cantidad de contracciones laterales que tenemos. Vamos a suponer, y estamos viéndolo en el dibujo, que esas contracciones laterales son 2. Por lo tanto, en la ecuación de Francis, el número que aparece corresponde a 2 contracciones laterales. Y calculamos ese coeficiente de corrección, que vamos a aplicarlo al coeficiente de gasto para vertedero perfecto, que es 0,42, para ajustar el verdadero caudal. Con eso, y en función de la expresión del caudal, podemos calcular el valor que necesitamos, que es de 0,75. Con ese valor de 0,75 metros cúbicos por segundo, calculamos la velocidad y verificamos que es menor a 0,3 metros por segundo, metros cúbicos por 0,3 metros por segundo su velocidad. Por lo tanto, el no haberla considerado en la corrección está bien, porque la corrección que hicimos es únicamente para contracción lateral y no por velocidad. Ahora, para el ejercicio 2, me dice que un canal rectangular de 45 metros de ancho lleva el agua con un tirante de 1,20 m y una velocidad de 0,66. Se coloca transversalmente al canal un vertedero de 1,10 m, de acuerdo a la figura. Es decir, que coincide el ancho, no vamos a tener contracción lateral. ¿Cuánto será la carga H que va a tener el vertedero que yo he interpuesto en la corriente? Por lo pronto tenemos que ver que el caudal que circula por el canal tiene que ser el mismo que sigue pasando por el vertedero, si no habría una elevación del pelo de agua, o sea, el pelo de agua se va a elevar, pero no va a haber acumulación de caudal, es decir, que el caudal que viene por el canal tiene que ser el mismo que pasa por el vertedero. Verificamos las condiciones de vertedero perfecto. La primera la cumple por enunciado, la segunda la vamos a verificar posteriormente, la tercera si se cumple porque el ancho B del canal es igual al ancho del vertedero, el ancho, perdón, del vertedero es igual al ancho del canal, si se cumple. La condición de la velocidad de llegada vemos que no se cumple porque es de 0,66, por lo tanto no se cumple. ¿Qué es lo que hacemos? Consideramos el caudal tomando una corrección para la velocidad de llegada nula. Y para la velocidad de llegada nula, ¿qué es lo que se hace? Se corrige a la altura de carga de la expresión del caudal, donde está la corrección que yo tengo que hacer
de acuerdo a mi condición, más el M, que es el coeficiente de gasto de vertedero perfecto, B por H en la expresión original, en lugar de H ponemos H más la altura de velocidad, U cuadrado sobre 2G porque está incidiendo ya que es mayor a 0,3 metros por segundo, y lo mismo en la raíz de 2G por H, en lugar de 2G por H es H más la altura de velocidad. De acá podemos obtener una expresión donde vamos a despejar H y vamos a verificarlo. En relación a la verificación de la contracción de fondo completa, A más H tiene que ser mayor que 4 veces H. Vemos que no se cumple esa contracción, porque el H que nosotros obtuvimos de la ecuación, resolviendo la ecuación, teniendo como datos el caudal y considerando que la corrección que íbamos a realizar era igual a 1, es decir, sin correcciones, es decir, se cumplían las otras condiciones, yo únicamente estoy ajustando la velocidad, que ya lo he hecho en la altura de carga de agua y en la raíz de 2G por H, estoy considerando que este valor es unitario, así que no se deben realizar correcciones, cumplen con los demás requisitos. A esa altura de 0,54 yo verifico con la contracción de fondo completo y resulta que no verifica esa condición. Por lo tanto, vemos que no se cumple la condición 2 de contracción de fondo completo y la condición 4 de velocidad de llegada nula. Por lo tanto, puedo rehacer el cálculo considerando que voy a utilizar un factor de corrección 2,4 de Bazén en función de esta expresión. Con esta expresión yo tengo que el caudal va a estar dado por ese factor de corrección 2,4 por el coeficiente de gasto en vertedero perfecto y ya no aparece la corrección que anteriormente le había hecho H porque lo estoy haciendo en este coeficiente. Está corrigiendo velocidad de llegada y contracción lateral, el 2 y el 4. Entonces ya no lo aplico a H. ¿Qué es lo que hago? Iteraciones sucesivas. Supongo una altura, calculo C24 y calculo el caudal hasta llegar al caudal que necesito obtener, que es de 35,64, que lo había obtenido de la expresión de la continuidad velocidad por sección. Son datos que la velocidad la teníamos y la sección también la teníamos. Esa sección es la que corresponde al canal, pero es el mismo caudal que va a pasar por el vertedero. Así que yo tengo que iterar hasta obtener este valor de 35,64. Vemos que el valor que cumple con ese caudal es el de 0,544. Para el ejercicio 3, dice un canal de tierra con una pendiente de 0,058%, taludes 2 horizontal, 1 en vertical y una altura normal de agua en ese canal de 1,26 m. Tenemos que colocar un vertedero para que el agua se eleve de 1,26 hasta 1,50. El ancho inferior de mi sección trapecial es de 14,80. Este 14,80 va desde este punto hasta este, está mal dibujado. Todo el ancho inferior de la sección trapecial, que a su vez vamos a hacerlo igual al ancho del sacado rectangular. Es decir, que este punto tiene que ir ahí,
coincidente con este punto, y este punto de acá, extremo de margen derecha, tiene que coincidir con este punto del lado menor del trapecio del canal de tierra que estamos considerando. Vamos a calcular la altura A del vertedero que yo tengo que colocar para que el pelo de agua se eleve desde su altura normal, que está marcada acá. Esta línea sería la línea de la altura normal del canal sin el vertedero, que es de 1,26. El agua se tiene que elevar hasta 2,50 m. Yo no conozco ni la pared o altura de vertedero que le voy a dar ni la carga sobre el mismo. Vamos a considerar que al ser un canal de tierra sin vegetación y sin mantenimiento, el N va a ser de 0,025. Por lo tanto, la altura total de agua a la que tengo que llegar es de 2,50 m, donde va a estar la altura del vertedero y la altura de carga sobre el mismo. La altura normal del canal es de 1,26, el que lleva el agua, ya lo dijimos normalmente. La expresión del caudal para mi vertedero va a ser un coeficiente de corrección de acuerdo a las 6 condiciones que yo tenga que verificar si se cumplen o no, con sus respectivas correcciones. El coeficiente M de gasto del vertedero perfecto. BH como la expresión original del caudal, raíz de 2GH, siendo H la carga del vertedero. Y como primer medida yo necesito saber cuál es el caudal que circula por ese canal. Por lo tanto, realizamos el cálculo con las expresiones que hemos utilizado para el cálculo de canales para una sección trapecial, donde tenemos la pendiente, tenemos la rugosidad, tenemos la geometría, y yo obtengo un caudal de 21,96 metros cúbicos por segundo para esa altura que habíamos dicho que corresponde a 1,26. De ese caudal podemos también establecer que la velocidad de la corriente es de 1,01 metros por segundo. Por lo tanto, la condición de velocidad de llegada ya no se cumple y debemos hacer por lo menos una corrección. Pero al ser el canal trapecial y el vertedero rectangular, la contracción lateral tampoco se cumple, ya que el ancho del vertedero no es igual al ancho superficial, que es el B mayúscula de ese trapecio, correspondiente a ese trapecio, es decir, la altura de agua correspondiente al trapecio en la parte más grande, no se cumple. La velocidad de llegada no se cumple y las condiciones 5 y 6 sí se cumplen. Por lo tanto, si vemos el cuadro, la condición 2 no se cumple, la 3 no se cumple y la 4 no se cumple. En realidad, la condición 2, contracción de fondo completa, no sabemos si se cumple o no. Vamos a suponer que no se cumple. Por lo tanto, 3 y 4 no se cumplen, 2 que no sabemos, suponemos que no se cumple, vamos a hacer una corrección para corregir 2, 3 y 4. Y se utiliza la fórmula de Haley donde teníamos el coeficiente de corrección para C2, 3 y 4 a través de esta expresión. En ellas, el B minúscula, el B menor, corresponde a la menor longitud del trapecio, que es B minúscula, que coincide con el sacado de mi vertedero, 1480. Y el B mayor corresponde a la altura mayor de ese trapecio, considerando que H vale la altura total del trapecio. Este H
es 2,5 porque es la altura a la que tenemos que llevar cuando se eleve el pelo de agua. Con ese H 2,5 obtenemos este B, que es el ancho superficial del agua. Con eso obtenemos B. Y sabemos además que H más A tiene que dar 2,5. No sabemos ni cuánto vale A ni cuánto vale H. Ingresamos en la fórmula del caudal con el coeficiente de corrección 234, de acuerdo a la expresión que dijimos que vamos a aplicar, que es de Hegel, C234, por el coeficiente de gasto en pared, en vertedero perfecto, por la raíz de BH raíz de 2GH. Acá vemos que en esta expresión se engloba ya la corrección multiplicado por el coeficiente de gasto del vertedero perfecto. Es decir, que ya en esta expresión el 0,42 no va a aparecer. B por H raíz de 2G por H. Ese caudal es conocido, nosotros tenemos que hacer que el caudal que pase por ese vertedero sea igual al caudal que trae mi canal. Por lo tanto, vamos a hacer iteraciones sucesivas con valores de H hasta que lleguemos al 2196. La altura de la barrera, cuando tengamos que ingresarlo en la fórmula, la altura de la barrera va a depender del H que yo esté suponiendo. Y esa altura de la barrera va a ser siempre 2,5 menos la altura que esté considerando. Por lo tanto, suponemos un valor de H. Me va a dar, además, al suponer un valor de H, un valor de A. Calculamos el coeficiente de gasto con su corrección y calculamos el caudal de acuerdo a la expresión que acá se ve. ¿Cuándo termina? Cuando la altura que yo he supuesto coincide con el caudal necesario. En este caso, 0,88. Corresponde a 21,95, que es el caudal que trae el canal y que está pasando por el vertedero. Por lo tanto, para una altura de agua de 0,88 le restamos la altura total de agua que necesitamos lograr, obtenemos la altura del escalón o la altura del vertedero, que es de 1,62 m. Verificamos la condición que habíamos supuesto que no se cumplía, que era A más H. En este caso A más H es menor que 4 veces H, que es 3,52, es decir, 2,50 es menor que 3,52. Por lo tanto, la condición que habíamos supuesto se ha cumplido y el cálculo ha sido correcto. Para el ejercicio 4, dice que se quiere construir un vertedero de ancho igual al del canal, con un espesor E de 5 metros y aristas vivas. La altura total de agua, H mayúscula, es de 0,90, la altura del vertedero 50 centímetros y el ancho del canal es de 5 metros, de acuerdo al gráfico que figura acá. Tenemos un vertedero en pared gruesa con la expresión de su caudal en función de BH raíz de 2GH y el coeficiente de gasto en pared gruesa, por lo cual debemos verificar las condiciones. Pared gruesa, que es la primera, que E sea mayor que 3 veces H, se cumple. Contracción de fondo completa no la puedo verificar, porque al no tener el caudal no puedo obtener la altura crítica, no puedo verificar esta condición. Vamos a suponer que no se cumple y luego verificaremos. La contracción lateral nula sí se cumple. La velocidad de llegada no la podemos verificar tampoco, ya que no tenemos el caudal. Y vamos a suponer que no se verifique, por lo tanto, y luego la verificaremos. Condiciones 5 y 6 sí se verifican, es decir, sí se cumplen esas condiciones. Por lo tanto,
el coeficiente de gasto en pared gruesa con velocidad de llegada está dado por la corrección por la velocidad de llegada, el lambda de embocadura y la pérdida por fricción que estaba dado por E sobre H crítico, que es el valor que H crítico tampoco conocemos porque no conoce. H crítico va a depender del caudal. Y el lambda de embocadura, que no lo conocíamos y que además debíamos sacar de una tabla que me estaba dado en función si se cumplía o no la contracción de fondo completa. Como decimos que no se cumple, podemos entrar a esa tabla, pero habíamos dicho que a esa tabla se podía entrar con A sobre H crítico, que era la primera fila, o la segunda fila, A sobre H. Nosotros nuestro A sobre H da 1,25 y en la tabla tenemos A sobre H 1,48, que es un valor por encima, y 1,19, que es por debajo de 1,25. A esos dos valores corresponden lambdas de embocaduras que hay que interpolar y obtener el 0,29, que es el que estamos obteniendo de esa interpolación. Ingresamos a la fórmula del caudal, que va a depender de n, por lo tanto, de E sobre H crítico no lo tenemos, y en este caso, por ser una sección rectangular, es la raíz cúbica del caudal por unidad de ancho al cuadrado dividido G. Por lo tanto, nuevamente aplicamos iteraciones sucesivas. ¿Y qué es lo que hacemos? Suponemos un caudal. Con ese caudal ingresamos a la fórmula de H crítico y calculamos un H crítico. Con ese H crítico calculamos N, como E, el espesor del vertedero de pared gruesa sobre H crítico. Obtenemos el coeficiente de gasto para pared gruesa y con ese coeficiente de gasto y los demás valores de la fórmula obtenemos el caudal. ¿Cuándo termina? Cuando el valor supuesto es igual al valor final que hemos calculado que se eroga en ese vertedero de pared gruesa. Por lo tanto, después de las iteraciones vemos que para 1,83 se verifica la condición. Con ese caudal verificamos la suposición que habíamos hecho de la velocidad de llegada que no se cumplía, es decir, que era mayor a 0,3. El caudal dividido la sección, obtenemos 0,4 mayor a 0,3, que era lo que habíamos dicho que no se cumplía y lo estamos corroborando. Y por último, la condición de A sobre H crítico, que habíamos supuesto que no era mayor a 3,5, en este caso 2,08, que coincide con lo que hemos supuesto, que habíamos dicho que no se cumplía. Por lo tanto, el caudal es de 1,83. Para el ejercicio 5, se coloca en un arroyo de 4 metros de ancho, coincide con el ancho B mayúscula, un vertedero que vamos a utilizar para forar. El mismo de pared gruesa, con un umbral, es decir, la altura que tiene ese umbral o ese vertedero de 0,5, desde el fondo del canal, y un espesor de 3 metros de ancho. El borde aguas arriba es redondeado. Vamos a buscar obtener la gráfica que me permite relacionar los caudales contra la carga para obtener la curva de gasto. Es decir, cualquier persona que va, mide la altura de agua, entra a esa curva de gasto con esa altura de agua, permite obtener el caudal que está pasando por ese vertedero y por ende por el arroyo. Vamos a ver las condiciones. Dijimos que era de pared gruesa.
verificamos que cumple pared gruesa. Contracción de fondo completa. No lo podemos verificar porque no sabemos el caudal, por lo tanto no sabemos la altura crítica. Suponemos que no se cumple. Después verificamos. La contracción lateral sí se cumple, la velocidad no la podemos determinar, por lo tanto suponemos que no se cumple. Condiciones 5 y 6 sí se cumplen. Por lo tanto, utilizamos la expresión de coeficiente de gasto en pared gruesa para el caso en que no cumple tampoco con la velocidad de llegada. Aparece el lambda, la sumatoria de los lambdas, donde el lambda de embocadura vimos que era aristas redondeadas, por lo tanto el lambda de embocadura vale 0, y el lambda de frotamiento, que era la expresión 0,008 n sobre 2, siendo n E sobre h crítico. Por lo tanto, tenemos la expresión del caudal para pared gruesa en función de la altura crítica, y a su vez la altura crítica, como es una sección rectangular, se calcula directamente a través de la fórmula de la raíz cúbica del caudal unitario al cuadrado dividido g. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es iterando para cada una de las distintas alturas que se pueden presentar en el vertedero, porque no, como no tenemos valores, estas alturas yo las voy a ir variando de 10 centímetros en 10 centímetros y voy a ir calculando qué caudales corresponden a esas alturas. Pero para cada una de esas alturas tengo que iterar, como hicimos en el ejercicio anterior, hasta obtener el caudal adecuado. Es decir, primer valor, yo tengo una altura de 10 centímetros. Supongo un caudal. Con ese caudal obtengo la altura crítica. Con esa altura crítica calculo n, el coeficiente de gasto de pared gruesa, y calculo el caudal con la expresión de caudal erogado a través de un vertedero en pared gruesa con la condición de velocidad de llegada no nula. Como no me coincide, voy iterando 0,5 contra 0,2 hasta que el valor coincide. Quiere decir que para una altura de 10 centímetros de agua, el caudal erogado es de 0,18. Para el segundo cálculo, que corresponde a una altura de agua de 20, ya empiezo directamente con el caudal que yo había obtenido para 10 centímetros. Vemos que no verifica. Voy realizando los distintos tanteos hasta que para 0,57 vemos, supongo 0,57, obtengo la altura crítica con ese 0,57 que he supuesto, obtengo una altura crítica de 0,13, un n E sobre h crítico, un coeficiente de gasto y un caudal de la expresión del caudal de un vertedero en pared gruesa. Y se verifica. Para 0,3 empiezo con el caudal correspondiente a 0,2 y así sucesivamente voy haciendo las distintas iteraciones para cada una de las alturas que yo estoy considerando hasta un valor de altura de agua de 2 metros y establezco una tabla, la carga de la curva de gastos, que me permite, si yo tengo esta curva, una vez que ya la obtuve, voy al lugar, veo cuánto es la carga de agua, entro en la tabla y determino cuál es el caudal que está pasando. Para el ejercicio 6, me dice, calcular la altura del umbral horizontal y la carga al vertedero en pared delgada, ya nos están diciendo que es de pared delgada, por la que pasan 10,9 metros cúbicos por segundo, con una altura total de agua de 2,44, H mayúscula. Es decir, este valor es de 2,44. El sacado del vertedero es rectangular y de ancho 4,88.
Vemos que la condición 1 se cumple por enunciado. La condición 2 no lo sabemos. Por lo tanto, suponemos que no se cumple. La condición de contracción lateral sí se cumple. Verificamos la velocidad de llegada nula y vemos que me da 0,92 mayor a 0,3, por lo tanto no se cumple. Y las 5, 6 y 7 no se cumplen. Por lo tanto, la 2, que suponemos que no se cumple, y la 4, que no se cumple, utilizamos el coeficiente de corrección de Bazem para 2, que lo hemos supuesto, y para 4. Tenemos el caudal, tenemos la altura total de agua. Vamos iterando con distintos valores de H, la carga, hasta que el caudal erogado por ese vertedero coincida con el dato que yo necesito, que es 10,9. En este caso, 1,06. La altura del umbral va a ser la altura total de agua menos esa altura de agua de 1,38. Con eso verificamos la condición 2, que es la contracción de fondo completa que habíamos dicho que no se cumple. Y efectivamente no se cumple, por lo tanto, nuestro cálculo es acertado. Calcular el caudal sobre un vertedero de altura 1 metro, cuyo umbral es horizontal y tiene un espesor de 1 centímetro, ubicado en un canal de ancho 2,5. La carga 0,42, medida a 2 metros aguas arriba de la barrera. La condición 1, que es pared delgada, E menor a 0,5 de H, la verificamos y no se cumple. En este caso no lo dice por el enunciado, pero la verificamos. La contracción de fondo completa la calculamos, vemos que no se cumple. La condición 3 sí se cumple. La condición 4 de velocidad de llegada nula suponemos que no se cumple. Las 5, 6 y 7 vemos que sí se cumple. Por lo tanto, aplicamos el coeficiente C24 de Bazem y con ello obtenemos el caudal. Para el ejercicio 8 nos dice calcular cuánto baja la carga de agua H de un vertedero de 0,6 de altura, es decir, A, de 0,6, 2 metros de espesor, eso es igual a E, y 2,5 de longitud, es decir, que el ancho B minúscula es igual a B mayúscula, sobre cuyo umbral pasan 2 metros cúbicos por segundo. Si se le redondea la entrada que primitivamente era de arista viva. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular cuánto es la altura de carga para ese vertedero con aristas vivas y cuánto es la carga de agua con aristas redondeadas, porque va a haber una modificación. Y la vamos a ver en el ejercicio. Es decir, nos va a mostrar que para el mismo caudal, qué altura tiene cuando tiene aristas vivas y qué altura de agua tiene para cuando tiene aristas redondeadas. Siempre pasando el mismo caudal. En este caso, la altura crítica la podemos calcular porque es una sección rectangular, nos da 0,43. Vemos que A sobre H crítico es menor a 3,5, por lo tanto, la condición 3 de contracción de fondo completa no se cumple. Previamente habíamos verificado la pared gruesa, la contracción lateral nula sí se cumple. La velocidad de llegada nula no la podemos verificar, por lo tanto vamos a suponer que no se cumple y vamos entonces a utilizar la expresión de M, el coeficiente de gasto en pared gruesa, con la consideración de la corrección por la velocidad de llegada. Ahora,
En esta expresión, el lambda de embocadura para aristas redondeadas es 0. Vamos a obtener primero la altura de agua para la condición de aristas redondeadas, donde tenemos el caudal para un vertedero en pared gruesa con aristas redondeadas. Entonces, nosotros suponemos la altura crítica ya estaba determinada porque teníamos el caudal, calculamos el coeficiente de gasto para pared gruesa y obtenemos el caudal. ¿Cuándo termina la iteración? Cuando llegamos a los 2 metros cúbicos por segundo, que corresponde a una altura de 0,59. Eso es para aristas redondeadas, donde no tuvimos que sacar el lambda de embocadura. Como dijimos, la condición 2 no se cumple. Por lo tanto, podemos ingresar a la tabla donde tenemos que A sobre H crítico es menor a 3,5. Y con el valor de A sobre H crítico, que corresponde a la primer fila, e iterando entre los dos valores, el superior y el inferior, interpolando, obtenemos un lambda de embocadura de 0,24, que es una interpolación del valor superior a sobre H crítico 1 sobre 1,5 y A sobre H crítico menor a 1,5 más inmediatos. Con eso lo ingresamos en la fórmula, similar a la anterior, nada más que aparece el lambda de embocadura y vamos iterando para las distintas alturas hasta que alcanzamos los 2 metros cúbicos por segundo. Vemos que para el caso de un vertedero en pared gruesa con aristas vivas, la altura de agua sobre el mismo va a ser de 64 centímetros de agua, es decir, 5 centímetros más de agua necesita este vertedero con respecto a uno con aristas redondeadas. Para el ejercicio 9, dice, en un canal rectangular de 10 metros de ancho se instala un vertedero rectangular en pared delgada. Ya nos está diciendo que es en pared delgada, que no hay contracción lateral. La altura de aguas arriba del vertedero con relación a la solera del canal es de 1,50 m, es decir, y tenemos un caudal de 4 metros cúbicos por segundo. Calcular la altura del vertedero. La condición 1 vemos que se cumple por enunciado. La condición 2 vamos a suponer que se cumple y verificaremos. La 3 se cumple. La 4 se puede calcular. El caudal dividido la sección, verificamos la velocidad, no es mayor a 0,3, por lo tanto se cumple. Y directamente obtenemos el caudal a través de la expresión usando el coeficiente de gasto de vertedero perfecto, ya que la única condición que hemos supuesto que se cumple la vamos a verificar con posterioridad, que es la 2. Las demás se cumple la totalidad. En el ejercicio no se ha realizado esa verificación, por lo que yo sugiero que verifiquen que A más H sea mayor a 4 veces H. Para el ejercicio 10. A diferencia de los anteriores, ahora en lugar de calcular la altura de carga o el caudal, me pide calcular la longitud del vertedero rectangular en pared gruesa con cresta redondeada. La embocadura sería 0, cuyo espesor es de 2 metros en un canal de 5 metros de ancho, con un caudal de 2,5 metros cúbicos por segundo. La altura de la lámina nunca puede superar los 50 centímetros y la altura del umbral es de 1,20 m. Calculamos que es un vertedero pared gruesa, verificamos que sí se cumple.
La condición 2 no la podemos verificar porque no tenemos la altura crítica. Vamos a suponer que sí se cumple y luego lo verificaremos. El ancho del vertedero no lo conocemos porque es justamente lo que queremos calcular. Vamos a suponer que sí se cumple, es decir, que coinciden con los 5 metros de ancho. La velocidad de llegada es la que trae en el canal, caudal dividido la sección, me da 0,29 menor a 0,3 si se cumple, y las condiciones 5 y 6 si se cumple. Por lo tanto, el caudal para un vertedero de pared gruesa, sin velocidad de llegada, con las aristas redondeadas, por lo tanto lambda en embocadura 0, corresponde a esta expresión donde el frotamiento está dado por E sobre H crítico, siendo H crítico el correspondiente a una sección rectangular. Tenemos el caudal que tienen que pasar, el caudal que tiene que pasar, y lo único que nos falta calcular es B. Por lo tanto, suponemos distintos valores de B. Con ese valor de B ingresamos a la fórmula de la altura crítica y calculamos la altura crítica. Calculamos N como E sobre H crítico, el coeficiente de gasto en pared gruesa y el caudal. Termina nuestro cálculo cuando llegamos al caudal que necesitamos, que es de 2,5 metros cúbicos por segundo, correspondiente a una longitud de vertedero de 4,25. Pero no terminé ahí el cálculo, porque yo supuse que sí se cumplía. Supuse que la condición 2 y que la condición 3 se cumplían. Contracción de fondo completa y la contracción lateral nula. Cuando verifico la contracción de fondo completa, vemos que efectivamente cumple lo que hemos predicho. Es decir, que A sobre H crítico mayor que 3,5, en este caso 3,6. Pero el ancho no es el mismo. B, que tiene el canal, es distinto a la longitud que hemos calculado. Es distinto. Por lo tanto, tengo que hacer una corrección. Utilizamos la corrección para la contracción lateral que hemos utilizado en vertederos de pared delgada. Esta expresión la podemos utilizar acá, multiplicando esa corrección por contracción lateral, multiplicando a BH raíz de 2GH, igual que la fórmula inicial, y el coeficiente de gasto para pared gruesa con la consideración del lambda de embocadura 0. Volvemos a realizar los cálculos, vamos dándole distintos valores a B, hasta que finalmente para 4,35 se verifica que el caudal es de 2,50 metros. Es decir que la longitud del vertedero que necesito para que se erogue un caudal de 2,5 es de 4,35. Vemos que al hacer esa corrección con respecto al cálculo inicial que hicimos, aumenta 10 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que esa contracción lateral que nosotros considerábamos que no estaba influyendo, efectivamente sí lo está haciendo. Y yo necesito una longitud de vertedero 10 centímetros mayor para que el caudal que necesito que pase sea de 2,5. Si yo lo hubiera dejado sin la corrección, esa longitud de vertedero de 4,25 hubiera hecho que no se erogaran los 2,5 metros cúbicos por segundo. ¿Y qué hubiera implicado? Una altura de carga mayor para que pasara a esos 2,5 metros cúbicos por segundo. Si el canal que yo tengo previsto de llegada no tiene la revancha suficiente, si la altura de agua hubiera aumentado más de lo necesario, se podría haber desbordado. Por lo tanto,
es necesario hacer todas las correcciones que correspondan.